Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, nos hemos dado la vuelta después de estar bajando bastante, más del 1% en algunos momentos de la sesión en el SP 500. Se da la vuelta y está repitiendo. Es buena señal, teniendo en cuenta que es jueves y que nos quedan 3 días por delante sin mercado, sin las bolsas abiertas. Con lo cual los inversores pues no parecen tener miedo a lo que pueda pasar los próximos 3 días. Es buena señal. También se ha dado la vuelta el Dow Jones 0,15% de caída solamente y el Nasdaq un 0,06%. También la vela, como veis, ha sido de menos a más, ha abierto en negativo y ha recuperado durante toda la sesión. El DAX alemán cae un 0,69% en este momento, pero también la sesión ha ido a más. Ya veis que la vela es verde, quiere decir que desde la apertura ha subido, aunque la apertura era bajista y ha estado eh, muy en negativo, ahora ya no está tan en negativo, solamente como veis un 0,69%. Como digo, es buena señal, pero Bitcoin está un poquito atrasado tanto ayer como hoy. Comportamiento un poco peor relativamente con las bolsas. Hasta ahora se estaba comportando más o menos decente porque ha aguantado durante toda la caída de las bolsas sin ponerse en negativo con respecto al día que empezó la guerra, pero estas dos últimas jornadas no han sido positivas, seguimos cayendo cerca de un 2%, no ha aprovechado este último repunte y vamos a ver cómo cierra. De aquí al cierre todavía puede cambiar las cosas, pero el comportamiento de ayer no fue muy bueno, el de hoy tampoco. Solo que, claro, el Bitcoin tiene 3 días por delante para recuperar ese comportamiento negativo de las bolsas, con respecto a las bolsas, perdón, del día de ayer y de hoy. Y podría tranquilamente subir mañana viernes, el sábado y el domingo y quedar la vela semanal bastante bien. Entonces vamos a ver si somos capaces de hacer eso, o al menos hoy, como decíamos a la mañana, cerrar cerca de 68.000, que ya estaría bastante bien. Pero ya digo, el comportamiento no está siendo muy positivo. En el caso de MicroStrategy la tenemos en 120,96 también cayendo, pero menos que Bitcoin también, o sea que es un poco extraño todo este movimiento de Bitcoin de ayer y hoy. Veremos a ver qué pasa, igual simplemente no es nada, simplemente lo están reteniendo y no quieren que se les escape de esa zona, prefieren acumular más lentamente, no hay presión compradora. Quizás como tienen 3 días más para seguir comprando y en la bolsa no, pues quizás hay más prisas por comprar en la bolsa, que solo tienen un día para hacerlo, que comprar en Bitcoin, que tienen hoy y otros 3 días más que la bolsa no va a estar abierta. Entonces, bueno, quizás sea algo de eso, no lo sé. Pero desde luego el comportamiento de los 2 últimos días no ha sido positivo respecto a lo que ha hecho la bolsa. Vamos a volver a la bolsa, bueno, a los mercados tradicionales con el petróleo, que es el termómetro que nos marca la situación. Sigue estando alto, 107 es mucho, pero los inversores empiezan a estar más cómodos en esta situación pensando en que seguramente los precios se relajen en las próximas semanas. Quizás todavía no lo estamos viendo, quizás se está manteniendo el precio arriba, quizás también es que están distribuyendo en esa zona y no les conviene tampoco tener prisa en vender, sino ir distribuyendo poco a poco en esos niveles. Pero yo creo que ya se intuye que el mercado ya no está tan mal y a pesar de que el precio está en 107, estamos empezando a ver comportamientos de los mercados un poquito mejor. Pero yo creo que el mejor comportamiento vendrá cuando rompamos un poquito toda esta dinámica. Está haciendo aquí una figura posiblemente de techo, está haciendo una especie de figura de ensanchamiento y cuando pierda esta zona seguramente caerá muy rápido hacia la zona de los 85 aproximadamente o incluso menos, ¿no? Pero de momento aguanta en esos niveles y como digo, pues mientras esté tan caro, pues tampoco los mercados terminan de arrancar con la naturalidad que lo deberían de hacer. El oro cayendo, ha estado cayendo bastante en el día de hoy, casi un 5% en algunos momentos, ahora está cayendo solamente un 2,35%. La plata también cae un 5% en este momento y también ha estado cayendo más. Y el platino cae un 0,29%. Se ha dado la vuelta porque estaba cayendo mucho más y ya casi casi no cae. El euro contra el dólar baja en el día de hoy tras 2 días de recuperación. Está coincidiendo todos estos días que cuando baja el euro contra el dólar los mercados recuperan, cuando el euro sube contra el dólar los mercados caen. Dólar australiano contra dólar estadounidense, misma situación. Venimos de una pequeña corrección, de una ruptura de esta zona en la que estaba y ahora está rebotando un poco hacia esos niveles para posiblemente después volver a caer, ¿vale?
Ese es el comportamiento que está haciendo el dólar australiano contra el dólar estadounidense, y el dólar estadounidense contra el dólar canadiense vuelve a subir a la carga otra vez a por la resistencia que tiene en esta zona. No llegó a romperla con claridad, necesita cerrar una vela claramente por encima de este nivel para seguir avanzando hacia niveles superiores. Euro contra la libra, vuelve a subir un poco, no termina de caer, yo creo que tiene que ir otra vez hacia esta zona de los 0,8648, pero de momento se resiste a corregir. La libra contra el yen, 0,15% de caída, parece que vuelve a subir hacia la zona de los 213. Y la libra contra el dólar, bueno, vuelve a caer un poco porque el dólar vuelve a estar fuerte en el día de hoy, pero de momento no pierde el mínimo de los 1,3185, que sería el nivel que tiene que perder para caer más. Y poco más que añadir, no hay mucho más. Ya digo, vamos a ver cómo reacciona Bitcoin a las últimas horas de cotización del mercado hoy, porque puede que en el último momento repunte, ya que se ha quedado muy atrás, y los inversores empiecen a acumular Bitcoin en los próximos 3 días, porque ya están acumulando bolsa. Ya se nota aquí en el gráfico del SP500 que aquí estamos muy lejos ya de los mínimos, que han comprado muy fuerte antes de ayer, que ayer mantuvieron las ganancias y que hoy, a pesar de haber estado corrigiendo mucho, han vuelto a comprar con fuerza con el mercado abierto. Es decir, están acumulando. Lo claro, además, lo clarísimo, es que están acumulando, porque si no, no tiene sentido que el futuro esté bajando mucho a la mañana, más de un 1,5%, y nada más que abra el contado, suba y recupere todo. ¿Por qué? Porque es que están comprando acciones en el contado. ¿Vale? Tiran los futuros por la mañana para que la gente tenga miedo a la apertura, y una vez que abre el mercado se ponen a comprar como locos a acciones. Y es el tercer día seguido que están comprando. Compraron el martes, compraron el miércoles, y hoy jueves pues vuelve a estar ahí el mercado arriba, después de haber estado el futuro cayendo. Como digo, es una maniobra típica de tirar el futuro por la mañana, meter mucho miedo, y cuando abre el mercado, ¡pum!, a comprar acciones en el contado, que son las que quieren tener a largo plazo, evidentemente. Así que bueno, da la sensación de que estamos acumulando en bolsa, y creo que no va a tardar mucho en acumular también en Bitcoin. Seguramente los próximos 3 días serán muy interesantes, y la semana que viene evidentemente más, porque parece que se vislumbra poco a poco el final al conflicto, y eso va a ayudar mucho a que el mercado recupere. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.